Los aceites esenciales son fracciones líquidas y volátiles que contienen las sustancias responsables del aroma de las plantas y que son muy apetecidos en la industria cosmética, farmacéutica y alimentaria. Estos aceites esenciales se pueden extraer de las muestras vegetales mediante varios métodos, como son la expresión, la destilación con vapor de agua, la extracción con solventes volátiles, el enfleuraje y con fluidos supercríticos. El limoneno es una sustancia química presente en las cápsulas de la cáscara de los cítricos. Es un monoterpeno, eso quiere decir que está compuesto por dos isoprenos que se encuentran en los aceites esenciales que le dan su olor y sabor característico. El limoneno posee un carbono quiral, por lo que las formas más o menos se presentan de manera natural. Sin embargo, los árboles de naranja producen solo uno de dichos enantiómeros. Para la extracción de los aceites esenciales se utilizaron dos métodos sugeridos y mencionados en la introducción, que son la destilación por arrastre con vapor de agua y la extracción de Sot-Sled. Estos métodos para la extracción de aceites esenciales varían a la hora de obtener resultados. En la destilación por arrastre con vapor de agua, la muestra vegetal, generalmente fresca y cortada en trozos pequeños, es encerrada en una cámara inerte y sometida a una corriente de vapor de agua. La esencia así arrastrada es posteriormente condensada, recolectada y separada de la fracción acuosa. Esta técnica es muy utilizada especialmente para esencias fluidas, especialmente las utilizadas en perfumería. Se utiliza a nivel industrial debido a su alto rendimiento, la pureza del aceite obtenido y porque no requiere tecnología sofisticada. En el método de extracción con solventes volátiles, la muestra seca y molida se pone en contacto con solventes tales como alcohol, cloroformo, etc. Estos solventes solubilizan la esencia, pero también solubilizan y extraen otras sustancias tales como grasas y ceras, obteniéndose al final una esencia impura. Se utiliza a escala de laboratorio, pues a nivel industrial resulta costoso por el valor comercial de los solventes, porque se obtienen esencias impurificadas, como lo dijimos anteriormente, y además por el riesgo de explosión e incendio característicos de muchos solventes orgánicos. La extracción Sot-Sled consiste en el lavado sucesivo de una mezcla sólida con un determinado solvente, que va lavando o extrayendo la mezcla, los componentes más solubles en él, etc. Mediante el lavado sucesivo de una mezcla se puede extraer de ella componentes cuya solubilidad en el solvente exactamente es muy baja, debido al efecto acumulado de las múltiples extracciones. Para el desarrollo de esta práctica de laboratorio se utilizó el procedimiento de la guía propuesta para la destilación por arrastre de vapor. Sin embargo, difiere en un aspecto que se menciona a continuación. A lo contrario que indicaba la guía, las cáscaras no se separaron en el laboratorio del mesocarpio de la fruta. Estas se llevaron previamente listas para su uso, aisladas y secas. Con cada una de estas cáscaras se preparó un picadillo que posteriormente cada una fue adicionada a un balón de destilación de 500 mililitros. Esto previamente pesado. Luego se adicionó agua al balón y se ensambló el equipo de destilación, como se ve en la figura 1.1. Esto fue calentado procurando que la ebullición no fuera violenta y que el nivel del líquido en el interior del balón se mantuviera constante durante el proceso de destilación. Se utilizó una probeta de 50 mililitros para recolectar el destilado. Una vez obtenido el destilado, esto fue recolectado y transferido a un embudo de separación donde se adicionaron 10 mililitros de éter o pentano. Se agitó despacio, dejando salir el vapor, y posteriormente se dejó reposar para que las capas se separaran. Debido a la diferencia de densidad, la disolución de éter se separa de la solución acuosa. Y por último, se colocó en un vaso de precipitado de 25 mililitros previamente pesado. Luego se realizó una destilación sencilla para la recuperación del solvente y asimismo la separación y concentración del extracto mediante el proceso de salteado de Sot-Sled. El equipo Sot-Sled consta de una manta de calentamiento, un matraz redondo de fondo aplanado con cuerpos de ebullición, un refrigerante, un cuerpo extractor, mangueras y un cartucho. Los pasos seguidos para obtener el extracto fueron: en primer lugar, se agregaron 300 mililitros de solvente a los 6 balones disponibles. Para este caso fue alcohol etílico al 96%. Posteriormente, la muestra se colocó en la cámara del extractor Sot-Sled. El balón fue calentado procurando que la ebullición no se vigorizara
Se condensan los vapores de cada solvente que cayeron gota a gota sobre el recipiente que contiene la muestra, extrayendo los analitos solubles como se ve en la figura 1.2. Cuando el nivel del solvente condensado en la cámara alcanzó la parte superior del sifón lateral, el disolvente con los analitos disuelto asciende por el sifón y retorna al balón. Este proceso se repitió hasta que se completó la extracción de los analitos y se concentraron en el solvente. Para comprobar la presencia de los dobles enlaces del limoneno, puede realizarse una pequeña prueba con disolución de bromo. Para ello se vierten 0.5 ml de tetrahidrofurano en un tubo de ensayo, se adicionan 2 o 3 gotas de la sustancia por analizar y se mezcla hasta disolver. Se agrega gota a gota una solución al 2% de bromo líquido en tetracloruro de carbono. Una prueba de la existencia de dobles o triples enlaces es positiva cuando la solución se vuelve incolora. El color rojo café del bromo desaparece cuando se adiciona un compuesto con doble enlace CC, ya que se forma un compuesto hidrohalogenado que generalmente es transparente. Otra alternativa es realizar una prueba con disolución acuosa de permanganato de potasio. La disolución violeta de permanganato de potasio se vuelve de color café claro o incolora debido a que se oxidan y se rompen los dobles enlaces. En esta práctica de laboratorio se utilizaron las cáscaras de limón, naranja, mandarina, toronja y lulo, como también se utilizaron otros elementos como el limoncillo, la canela y el anís. Cada asistente de laboratorio hizo un respectivo aislamiento del limoneno con diferentes tipos de elementos que poseen aceites esenciales mediante el proceso mencionado en la sección de metodología para la extracción por destilación. Los datos se muestran en la tabla 1.1. Para calcular la temperatura media cuando cae la primera gota del aceite esencial de cada una de las cáscaras, se suman los datos y posteriormente se divide por la cantidad de datos recogidos, siendo así la temperatura media de 89.5 grados Celsius. En la extracción Soxhlet se recuperan aproximadamente 200 ml con solvente y se obtiene una solución concentrada del extracto, el cual se deja en reposo para que el solvente se evapore a temperatura ambiente, obteniendo el extracto más puro. Sin embargo, no se pudo acceder a los datos exactos por condiciones ajenas a los asistentes de laboratorio. En esta práctica se logró verificar la presencia de enlaces dobles con la disolución acuosa de permanganato de potasio. Como se puede ver en la figura 1.3, la disolución violeta pasó a ser color café. El tubo de ensayo denominado como blanco tenía trazas de aceites esenciales, por lo que vemos una coloración rojiza y no violeta. Normalmente, al realizar una extracción de aceites esenciales, se suele calcular posteriormente de la recolección del volumen final del aceite el porcentaje de pureza. Sin embargo, en esta práctica no fue necesario hacerlo, pues lo importante era evaluar el tipo de quiralidad que presentaba el tipo de aceite extraído de cada cáscara evaluada. Se logró extraer de manera exitosa cada aceite esencial de las cáscaras de fruta, del limoncillo y el anís, cada una con un olor característico. En una escala del 1 al 10, donde 1 no es agradable y 10 muy desagradable, se determinó a criterio de los asistentes que el limoncillo recibiría el número 10 y el de toronja el número 1. La cromatografía, que significa respectivamente registro de color, es un conjunto de técnicas basadas en el principio de retención selectiva, cuyo objetivo es separar los diferentes compuestos de una mezcla, permitiendo determinar e identificar las cantidades de dichos componentes. En el laboratorio se llevó a cabo dos tipos diferentes de cromatografía, los cuales fueron cromatografía en capa fina y cromatografía en columna. Es una técnica simple y económica utilizada para el análisis de mezclas de compuestos orgánicos. Esta técnica se basa en la separación de sustancias que componen una mezcla cuando migran sobre una capa absorbente depositada sobre una placa cromatográfica al ser arrastradas por un eluyente. Está compuesto por una fase estacionaria denominada absorbente y por una fase móvil denominada eluyente, la cual se encarga de disolver y desplazar las sustancias sobre el absorbente. Nosotros como absorbente utilizamos sílica gel y como eluyente utilizamos diclorometano. Primero se debe marcar con un lápiz una línea recta a 1 centímetro del borde inferior y superior de la placa.
También debemos señalar muy suavemente los puntos donde queremos aplicar las sustancias problemas. Y con ayuda de una pipeta Pasteur de vidrio aplicamos sobre los puntos las sustancias problemas. Lo siguiente fue preparar la cámara cromatográfica donde se agregó 8 mililitros de disolvente con ayuda de una pipeta Pasteur de plástico. Hay que tener en cuenta que el volumen del disolvente debe ser suficiente para hacer correr la placa, pero no debe sobrepasar los puntos donde están las sustancias problemas. Lo que sucede es que el disolvente arrastra por ascenso capilar los distintos componentes de las sustancias problemas, los cuales ascienden por lo largo de la placa absorbente según su menor polaridad. El disolvente debe llegar hasta la línea superior de la placa cromatográfica. Apenas el disolvente llegue a la frontera del eluyente, se deben sacar y dejar secar. Una vez se secan las placas, se puede notar cómo las sustancias problemas corrieron a lo largo de estas. Lo siguiente que hicimos fue encerrar en un círculo los puntos donde las sustancias problemas estaban más notorias. Para esto tuvimos que iluminar la placa en una lámpara UV. Casi todas las placas de cromatografía llevan un indicador fluorescente que permite que se puedan visualizar los compuestos activos en la luz UV. El resultado es una mancha corrediza en la placa que indica que hay presencia de un compuesto. Una sustancia dada puede desplazarse a una distancia relativa respecto al frente del disolvente usado, en nuestro caso fue el diclorometano, y la razón entre estas distancias es conocida como el grado de arrastre. Este parámetro puede tomar valores entre 0 y 1. Entre más cercano a 0 sea el RF, significa que la sustancia problema tiene más afinidad con la fase estacionaria, y entre más cercano a 1 sea el RF, significa que la sustancia problema tiene más afinidad con la fase móvil, por lo tanto es poco retenida por la fase estacionaria. En las placas las cuales tenían naranja, canela, lulo, tinta china, clavo, anís y mandarina, se logró apreciar que estas tenían entre 3 y 7 manchas a lo largo de la cromatoplaca, excepto la mandarina que solo tenía una mancha. Esto indica que es una sustancia pura, ya que el número de manchas será el número de componentes presentes. La mandarina y el anís revelan sus manchas más cercanas al punto de aplicación. Con esto podemos decir que estas moléculas son más polares con respecto al disolvente, ya que corren menos y se quedan más en la fase estacionaria. Por eso se puede observar que todas las sustancias corrieron sin problema a lo largo de la cromatoplaca. Sin embargo, si se hubiera usado un disolvente más polar que el diclorometano, tal vez se pudiera haber notado que todas las sustancias hubieran llegado al tope de la frontera del eluyente. Esta técnica nos permite separar y purificar las cantidades apreciables de compuestos presentes en una mezcla. Para esto es importante conocer las condiciones de separación de estas sustancias problemas previamente con cromatografía en capa fina. Primero procedemos a montar la columna de manera vertical con ayuda de unas pinzas que lo sujetan a los lados. Tenemos que tener en cuenta que debajo de la columna se colocará un vaso precipitado por si se escapa alguna sustancia. Primero se deja pasar un poco de etanol y se recoge inmediatamente, y la coloración de esta por ahora será transparente. Con ayuda de una pipeta se deposita la muestra cromatográfica, la cual es azul de metileno, en la parte superior de la fase estacionaria. Una vez depositada la muestra sobre el absorbente, se espera hasta que ésta penetre. Cuando ésta ya esté más abajo de la parte superior del absorbente, se agregan 2 mililitros de etanol hasta que ésta descienda un poco más. Hay que tener en cuenta que nunca se debe dejar secar el absorbente. En el laboratorio recurrimos a aplicar aire comprimido con ayuda de un embolo para así darle presión a la columna, acelerando el flujo del eluyente, ya que se está quedando estancado en la fase estacionaria. Repetimos el proceso, esta vez agregando una mezcla de solventes, las cuales fueron 1,6 mililitros de etanol y 0,4 mililitros de diclorometano. Esto para asegurarnos de que la muestra sí quede absorbida en el interior de la columna de silicaje. Por último, agregamos otra mezcla de disolventes, las cuales fueron 1,2 mililitros de etanol y 0,5 mililitros de diclorometano. Y con esto bastó para que la muestra bajara totalmente. Una vez se terminó el proceso, nos dimos cuenta que la muestra que nosotros usamos, la cual fue azul de metileno, quedó retenida por la fase estacionaria. Debido a que este compuesto es considerado polar y para eso se necesita un disolvente más polar que la muestra para que ésta pueda realizar su correcta absorción, debido a que la polaridad del disolvente define la rapidez de la elusión. Y por eso se decidió agregar una mezcla de disolventes con distintas polaridades, siendo el etanol más polar que el diclorometano, y la mezcla de estos resultó ser más eficiente. Antes de saber qué es la síntesis de la fenolftaleína y en lo que consiste, es necesario saber qué es el pH.
El pH es qué tantos hidrógenos y iones de hidrógeno tiene una molécula. Entre más iones de hidrógeno, más ácido, o entre menos iones de hidrógeno, menos ácido o básico / alcalino. Con esta información es necesario también saber que hay muchos productos que son sensibles a estos cambios o este pH de cada sustancia, como lo es la fenolftaleína. La fenolftaleína es un indicador de pH coloreado. Ya sabiendo que la fenolftaleína es un indicador de pH, ahora es necesario sintetizarla. ¿Qué es necesario para sintetizarla? Lo primero que se debe hacer es un montaje de reflujo. ¿En qué consiste el reflujo? En que una solución que se está calentando se evapore esta solución y vuelva a bajar, o se condense y vuelva a la solución inicial. Este montaje de reflujo consiste en un balón de fondo plano o un recipiente, una plancha de calentamiento y un condensador. Esto permite pues que la solución suba y baje sin que se evapore excesivamente. En este caso es necesario que esté sobre una cama de aceite, sobre una plancha de calentamiento, el balón de fondo plano suspendido en el aceite sin tocar la plancha y con el condensador encima con un termómetro para estar chequeando la temperatura constantemente. A este balón se le añadirán 2 gramos de fenol, 1,5 gramos de anhidro eftálico y 0,19 gramos de ácido toluenosulfónico monohidratado. Esto se deja por 2 horas en el modelo de reflujo, en el montaje de reflujo, y a continuación pues se pasa por varios procesos que al final dan la fenolftaleína en polvo. Después de que se obtuvo la fenolftaleína en polvo, se hicieron una serie de experimentos para ver si funcionaba o no. Adicionalmente a esto se usaron otros indicadores para hacer el experimento más amplio. Se usaron indicadores como el rojo de metilo, el naranja de metilo, azul de lactofenol, la fenolftaleína y el extracto de rosas, que tiene un compuesto que la hace sensible al pH. Cada mesa tenía 4 tubos de ensayo donde uno era de agua y servía como una muestra en el que no se le iba a adicionar nada. En la otra tenía agua e indicador, la otra era ácido e indicador y por último base e indicador. La fenolftaleína reaccionó como se esperaba y muchos de los otros indicadores de pH reaccionaron de igual manera. Sin embargo, se vio que el azul de lactofenol reaccionó de una manera extraña con el agua, mostrando que era ácido, cuando en realidad en los otros había mostrado que era básico. Sin embargo, esto puede darse a que el azul de lactofenol pues de por sí es ácido, aunque no se sabe a ciencia cierta. Antes de saber cómo elaborar un gel antibacterial, es necesario saber cuáles son sus efectos en la piel o qué es lo que lo hace desinfectante. Lo que lo hace desinfectante es el alcohol. Lo que el alcohol hace es que afecta la capa de lípidos que tienen la mayoría de los microorganismos, tanto virus como bacterias, y al estar en un medio acuoso, principalmente de alcohol etílico, es una especie de terremoto que hace que todas estas capas de lípidos se desestabilicen y no permite el efecto hidrofóbico de estas capas de lípidos, lo que ocasiona que se desmorone, por así decirlo, la capa o la envoltura del virus o de la bacteria. No permite el efecto hidrofóbico de las colas de los lípidos que se hablaban dentro de estas capas y hacen que pues se desmorone, por así decirlo, esta capa y se abra, destruyendo pues la mayoría de las cosas. Sin embargo, la efectividad depende de cuánto esté en las manos, la concentración del alcohol y que tan limpias estén las manos, tanto limpias como que no tengan partículas de polvo o de suciedad, y que tan secas estén. Todo esto puede afectar la efectividad. Ya para la elaboración del gel antibacterial se usan ingredientes como
trietanolamina, propilenglicol, glicerina, alcohol, carbopol y agua. Cada uno cumple una función específica dentro del gel. Por ejemplo, el carbopol y la trietanolamina sirven para espesar el gel, para que le dé esta consistencia de gel. Además, la trietanolamina también sirve como regulador pH. El propilenglicol ayuda a emulsionar y la glicerina ayuda a humectar. El alcohol, como es de esperarse, pues es el desinfectante. El procedimiento consiste en añadir carbopol con agua. La idea es que no se encuentren grumos de carbopol, por eso se tamiza antes. Después se le van echando gota a gota la trietanolamina, que lo va a hacer una especie de gelatina muy espesa. Se va a seguir revolviendo, después se le echa el alcohol etílico. Por último, se le echan las gotas de glicerol, de glicerina y propilenglicol, que dependiendo de cuánto se le eche de cada uno, va a estar más o menos espeso y va a tener diferente sensación en las manos. Igual, dependiendo de cuánto alcohol se eche, pues va a estar más o menos espeso, etc. Al final se esperaron las 24 horas y se obtuvieron muy buenos resultados con este alcohol casero que hicimos en el laboratorio. La metodología aplicada para la silence, por favor. Estamos en un trabajo serio. Mentiris. Juntos. Los elementos como el limoncillo, la canela y el anís. El anís, pendeja. Otra vez. Apreciables de los compuestos de una mezcla presente en un... En la elaboración del gel antibacterial es necesario que la fenolftaleína es un